Y yo quiero abordar acerca de la historia de México, cuáles han sido esos acontecimientos que han marcado la historia, a partir de lo que significa una nueva era que ha venido cambiando paulatinamente, pero que el cambio más agresivo se dio a raíz del término de la Revolución Mexicana, en donde, bueno, pues en ese término se da un Congreso Constituyente y se crea el ordenamiento legal máximo, o sea, la Carta Magna de este país. Y ese ordenamiento legal da paso a toda la normatividad de la vida pública en el país. La Constitución de 1917, desde mi punto de vista, es uno de los documentos más perfectos, porque de ella emanaban, bueno, pues toda el sentir de todos esos mexicanos que hicieron ese movimiento revolucionario y que desde los distintos sectores generaron el que se plasmara en la ley diferentes extractos que hacían posible que esos sentimientos de la nación, como en su momento los llamó José María Morelos y Pavón, bueno, pues se viesen nuevamente plasmados en un ordenamiento legal. Posterior a Carranza vino un movimiento dentro del poder que se ubica y se identifica como el maximato. Es ahí donde lo que eran los principios del revolucionario institucional, cuando se empezaban a ver los visos de un poder hegemónico, pues empiezan a generar una tradición malentendida, una tradición de que el presidente era quien designaba. Había una serie de costumbres, una serie de elementos que hacía que se vislumbrara a quién iba a dejar en el poder. Si ustedes le preguntan a sus papás, a los historiadores, si le preguntan a sus abuelos, a la gente que vivió en esa época, se hablaba acerca del tapado. ¿El tapado quién era? El tapado era aquel que se sentía pero no se veía. Era aquel que era designado y al cual se le ponía al servicio todo el poder del partido en el momento en el cual estaba en la cúspide. Y aparte de poner a todo el servicio y a su disposición las decisiones partidarias, se ponía también a disposición todo el aparato gubernamental. De repente veías que una figura emergía y se empezaban a hacer actos institucionales, políticos, y todos esos actos y eventos giraban alrededor de esa persona. El tapado, nadie decía de manera oficial, es el próximo presidente de la República, pero todo el mundo lo sabía. Veremos cómo se comporta el partido en el poder cuando se acerca el término de sexenio, que más o menos doy una relatoría para que se vayan identificando estos visos de autoritarismo. De la institucionalización del fraude electoral surgieron varios presidentes de la República. Me voy a permitir mencionar algunos posteriores al maximato. El maximato, bueno, pues ustedes saben, está identificado por tres presidentes, en donde el último, Lázaro Cárdenas, se da cuenta de cómo Plutarco Elías Calles quiere seguir gobernando desde atrás, desde la sombra, por haber construido lo que hoy estamos viendo. En aquel momento, Plutarco Elías Calles, después de dejarlo Álvaro Obregón, empieza a generar estas estructuras, inclusive a crear los sindicatos, a hacer los cambios de autoridades, a poner dirigentes en cada uno de los espacios de decisión y espacios importantes para la sociedad, que hoy estamos viendo exactamente lo mismo. Y entonces,
Después de esto, bueno, pues viene el general Lázaro Cárdenas, que hace una ruptura importante con Plutarco Elías Calles, y eso permite que pueda actuar de manera más libre y que se pueda dar, bueno, pues decisiones que también fueron importantes para la nación en materia energética y en materia de expropiación en muchos sentidos. Hace unos días estuve en Baja California, en Mexicali, y bueno, pues ahí la gente narra cómo en el tiempo de Lázaro Cárdenas llegó a expropiar pues, una serie de terrenos y entregárselos a la gente originaria del lugar porque ya la tenían, bueno, pues extranjeros. En 1946, la maquinaria del Estado movilizó a favor de Alamán para derrotar a Ezequiel Padilla. Y en 1952, la designación de Adolfo Ruiz Cortines como candidato provocó un cisma al interior del tricolor, lo que significó la salida de Miguel Enríquez Guzmán para lanzar su candidatura apoyada por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Es ahí cuando se empiezan a dar visos de la conformación de una oposición. Todos los partidos de izquierda en aquel momento pues funcionaban desde la clandestinidad. Así sucesivamente se ha venido marcando durante toda la época priista, se viene marcando, bueno, pues una designación de presidentes que estaba a cargo del presidente en turno y que tenía que haber un respeto y una consulta para todos los actos de carácter político. Recientemente vieron ustedes, bueno, pues esta parte cuando se viene el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en donde existe una rebeldía antes de tiempo con Carlos Salinas de Gortari y por eso es que acaba muerto. Diferentes reportajes, en aquel momento ustedes recordarán, 1994, en donde pues vienen varios cambios para el país, viene una devaluación importante, vienen el tema del FOBAPROA, empieza la gente a ganar menos dinero, viene la reestructuración de la moneda, donde se le quitan ceros, ustedes recordarán aquellos, bueno, los que son como de mi edad, recordarán pues esos comerciales en donde decían, pues no es tan difícil, quítale 3 ceros, y con esos 3 ceros se fue el poder adquisitivo de muchas familias en el país. Había una serie de comerciales que parecían muy cercanos a la gente. Las grandes bardas con el emblema Solidaridad, que era el programa estelar de Carlos Salinas de Gortari. Se viene pues esta parte en donde se sentía que iban a perder las elecciones porque ya habían perdido la elección de 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde se dijo que se había caído el sistema, que ahí fue otra parte de cómo se institucionalizó el fraude electoral y más institucionalizado por la entrada de Manuel Bartlett en este momento en el gobierno actual. Se da esta transición y bueno, pues empieza a decir que el sistema se cayó y que se tenía ya a un ganador. Recuerdo aquel violento, se sentía la violencia en el aire, la concentración del primer 15 de septiembre cuando iba a dar el grito Carlos Salinas de Gortari, pues lleno el Zócalo de militares, y en donde se empieza a dar, bueno, pues una transición de ideas para poder terminar en una ley de partidos políticos y en la creación del Instituto Federal Electoral. Ahí fue cuando se dijo, Gobernación no puede manejar nuevamente las elecciones en este país, y se creó un órgano autónomo que permitiese que el fraude no se viera desde el gobierno, sino que existiera una autoridad que pudiese generar toda la dinámica y toda la técnica y estrategia para que se pudieran dar las elecciones en el país. Gracias. De esta forma fue como se pudo dejar de institucionalizar el fraude para dar paso efectivamente a las elecciones libres. Posterior a esto,
pues los que saben de materia electoral, comunicación y demás, pues empezaron a fraguar otras formas de cómo poder hacer llegar un hombre al poder. Se viene después de Zedillo, pues esta transición democrática en donde una campaña, fíjense bien, muy cercana a la gente, en donde el candidato se sentía propio, en donde el candidato decía que pusieras tu changarro, que traía unas botas, que era franco y que te hablaba frente a frente. Vicente Fox, vendido como un candidato del pueblo, como alguien que se había atrevido a cerrar el aeropuerto y a hacerle frente al gobierno autoritario. ¿A quién le suena esta historia? Pues se da esta transición y se piensa que va a resolver las cosas. Viene nuevamente un sexenio gris. Y después de eso, la continuación de las administraciones panistas con Felipe Calderón. Un sexenio violento. Un sexenio que le hizo, al parecer, frente al crimen organizado y que el resultado de sangre fue tan inmenso que se volvió la bandera de la izquierda. Posterior a esto, bueno, pues se empieza a dar toda esta competencia nuevamente. Juan Felipe Calderón pues compite a Andrés Manuel López Obrador en 2006 y se dice que nuevamente la izquierda ganó las elecciones. Yo estoy segura de que así fue. Yo estoy segura de que Andrés Manuel ganó en 2006 y que era su mejor momento. No se dio en ese instante porque nuevamente se volvió a institucionalizar con Carlos Ugalde al frente del Instituto Federal Electoral, un nuevo fraude. Y nuevamente, con la no certeza de los resultados, con la dificultad, con la diligencia que se tuvo que organizar desde el Tribunal Electoral para contar voto por voto y casilla por casilla, en donde el PRD participó de manera activa. A mí me tocó hacer en ese momento toda la impugnación del estado de Veracruz y posteriormente irme a la diligencia del tribunal cuando esta fue autorizada, bueno, pues al estado de Baja California Norte. En esa época, pues empezaron a haber nuevas formas de institucionalización del fraude. Decide nuevamente la gente cambiar de posición y llega Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios más desastrosos y con mayor corrupción que ha habido. Y posterior a esto, bueno, pues el hartazgo de la gente dice: vamos a cambiar hoy a algo nuevo, entre comillas. Y bueno, pues la historia reciente, ¿no? Empieza un sexenio, como les decía el día de ayer, institucionalizando nuevamente un fraude electoral en Baja California, en donde se deciden las cosas en Palacio Nacional y después se da la orden para que un Congreso local pueda cambiar la normatividad y elevar en tiempo un periodo de 2 años a un periodo de 5 años de Jaime Bonilla.